¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa, La Lengua de Orfeo. El día de hoy tenemos uno de estos programas especiales que ya había planteado, que ya había platicado en episodios anteriores, episodios sorpresa, con una dinámica un tanto distinta a lo que se ha venido haciendo en este programa. Como lo saben, tenemos una sección que es la mayoritaria y es con la que empezó este programa, que agradezco mucho el favor de su escucha y que dado el seguimiento que se ha dado a las estadísticas, les puedo compartir con mucha alegría. Me causa mucho beneplácito saber que nos siguen escuchando y cada día va aumentando más el número de personas que se interesan por este episodio, por este programa. Como les comentaba, en esta ocasión le vamos a dar un giro distinto al mismo. Y una vez que hemos pasado por capítulos de lectura, que hemos pasado por capítulos de leyenda, vamos a entrar a una sección, a presentar una sección que he denominado Monstruitos y Alimañas. ¿De qué se trata esto? En cada uno de estos capítulos tendremos a una persona que tenga gusto, no necesariamente que sea un erudito reconocido internacionalmente, porque por lo regular en estos casos eh, la experiencia, el conocimiento deviene más de gustos y de cuestiones que con el paso del tiempo se van desarrollando. Es así que en esta ocasión haremos nuestra primera plática para abordar de forma lo más profunda, vamos a llamarlo posible, pero también sencilla y amena, a un monstruo en específico. Por tal razón es que en esta ocasión comenzaremos a hablar de algo que conocemos casi todos nosotros, porque de un tiempo para acá nos hemos visto inundados por películas, por libros, por música, por caricaturas, por series. Es así que en esta ocasión el tema de nuestro episodio especial 1 de Monstruitos y Alimañas son los zombies. Por ello es que el día de hoy contamos con la presencia de nuestro primer invitado a su podcast, La Lengua de Orfeo, y esta persona es un artista plástico, es un tatuador muy conocido aquí en la ciudad de Querétaro, y un conocedor sin credenciales más que su fanatismo. Y además, debo decirlo, es uno de mis mejores amigos, es mi hermano. Les presento al señor Kenny Red Zombie. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué bonita presentación. Este, pues sí, efectivamente vamos a tratar un tema que creo que a muchos nos gusta y nos apasiona. Eh, Como bien lo dijiste, de los zombies, voy a dar pues un punto de vista más, voy a dar un punto de vista más acerca de el cine, cómo fue que llegó al cine. Por aquellos que no conozcan pues un trasfondo un poquito más profundo, ¿no? Bien lo dices, no soy un erudito en el tema, pero es algo que me gusta mucho y que veo demasiado. Entonces, no tengo las credenciales, pero sí tengo el fanatismo suficiente. Pues a veces con eso basta para iniciarse en esta carrera del gusto, de la experiencia, del acercarse, de llegarse y de conocer más en un tema específico. La simple atracción, el encontrar estos detalles que hacen que con ciertas cosas, imágenes, música, personajes nos podamos identificar. Y a mí me queda claro que los zombies son lo tuyo porque tienes repleta tu vida de zombies. Uno, permítanme comentarles, uno puede visitar aquí a mi buen amigo Kenny, entrar a su casa y ver que lo primero que te recibe es un zombie. Un zombie en la pared, un zombie en las repisas, un zombie en todos lados. O sea, está repleto de zombies, tiene tatuados zombies. Vaya, si alguien yo conozco que sabe y que tiene un gusto enorme por los zombies, es aquí mi compadre Red Zombie. Pues muchas gracias. Para no hacer esperar más a nuestros
oyentes y que no digan ya, cállense, manos a la obra, pues vamos a hablar, insisto, del cine, que ya estamos hablando de que es 2025 y hablando en cine tiene ya casi 100 años de existir el primer filme de zombies. Para hablar de zombies primero tenemos que saber cómo llegó a la pantalla grande, ¿no? Okay. Y se cree que el término zombie viene de la religión vudú. Y habrá que investigar más, hay quienes dicen que no, pero bueno, vamos a tomar como que el vudú es el que introduce al personaje del zombie, no como un muerto que come cerebros, ¿no? Sino más bien una persona, sí, ya muerta, digamos como una vasija sin alma, ¿no? Ya la persona como una vasija. El mero estuche de algo que ya no es humano. Exactamente. Y muchos de estos eran considerados más bien los esclavos. O sea, viene pues de todo el tema de la esclavitud que trajeron de África hacia el continente americano. En la literatura, por ejemplo, un francés que se llamó Paul Alexis Blesbois escribió en 1697 Les Zombies du Grand Pérou, que contaba la historia de un brujo vudú que revivía muertos para hacerlos esclavos, ¿no? Por ejemplo, en 1918 Mary Shelley escribió Frankenstein, que aunque no es un zombie como tal, pues es una vasija sin alma, no es una cosa hecha de otras cosas. Sí, habitualmente uno piensa en Frankenstein y dice, o sea, nos remitimos al monstruo, pero si nos vamos a una cuestión un tanto purista y hasta por definición se podría contemplar al monstruo de Frankenstein efectivamente como un zombie. Uh-huh. Y además un zombie armado de diferentes partes. Exactamente, no conforme. Por ejemplo, el maestro Howard Philip Lovecraft pues, escribe Reanimator en el 21 y hay un libro que es el que hace que brinque al cine, del maestro William Seabrook, su libro que se llama La Isla Mágica, escrita en 1929. Esta da el salto al cine, ya que se hace la adaptación de su novela. Una historia de magia y brujos del vudú. Esta película fue llamada Un White Zombie. Dirigida por Victor Halperin en el 32, con la actuación de la leyenda del cine Bela Lugosi. Oh, por que supuesto. ya Bela Lugosi de por sí ya era famoso por haber interpretado Drácula. Al Conde Drácula. Aquí Bela Lugosi interpreta a un brujo del vudú que vamos a llamarle enzombizar, como si fuera un verbo, a una mujer. Es una pareja que llega a un lugar y alguien se enamora de ella y así como, ¿qué onda, carnal? Hazla zombie. Y es la primera vez que se muestra en el cine a una persona sin alma como un juguete disponible para ser utilizado por el placer del malvado, ¿no? El objetivo del zombie es servir a su amo, además de ser inmortales. Dando el paso a diferentes películas de contenido similar, ¿no? Por ejemplo, Maniac en 1934, la historia de un científico que crea un suero para revivir muertos. Okay. Aquí ya se le mete un poquito de ciencia ficción. En 1933 se crea The Love Wanga, que es trata de una sacerdotisa. Aquí, por ejemplo, no es un brujo ni es un científico, es una mujer. La mujer es la generadora de zombies. Que no tiene otro trasfondo más que volver afrodescendientes pues zombies. Años después, en el 36, se hace la segunda parte de White Zombie, que se llama Revolt of Zombies, y con una historia muy similar, otra que se llama The Ghost Breakers, de 1940, como la primera película de zombies, donde ya intervienen
un poquito más la ciencia ficción y se deja un poquito más de lado la magia y la brujería, ¿no? Ya a finales de los años 50 comienza ahora sí la creación de ciencia ficción de zombies, ¿no? Que ya estaban hechos por científicos locos, por aliens invasores, ya como un hecho ya más sobrenatural, más pero ya abordador así de una forma muy de cine. Entiendo. Ya, sí. ya más mainstream, ¿no? Ya... Sí, digamos que a partir de los 50 es cuando se empieza a configurar la imagen del zombie que actualmente ubicamos. Si nosotros pensamos actualmente en un zombie, luego de Walking Dead, luego... Pero tiene que haber algo antes de, ¿no? Sí, establecen como que una causa que a veces puede ser un accidente, que a veces puede ser totalmente voluntaria, pero con efectos ya colaterales ya de a nivel macro. Exactamente, sí, aquí ya por ejemplo se tratan como hordas manipuladas, ya no es un zombie, ya no es una persona. Entiendo, sí. Ya son hordas, ya son muchas personas. Todo esto motivado una vez más por científicos locos, por extraterrestres, por etcétera, ¿no? Siendo de las más famosas, Invisible Invaders, donde los aliens poseen muertos para conquistar la Tierra. ¿No? Ahí es donde ya se ve un poquito el macro, ya no es en un pueblito, ya no es en una ciudad, ya no es en una hacienda, ya ahora sí ya es como un tema un poquito más amplio, ¿no? Donde ya se utilizan situaciones o lugares más amplios. Una película, por ejemplo, del 59, que es de las más famositas que hay de esa época del cine clásico del terror estadounidense, se llama Plan 9 from Outer Space. Situaciones muy similares. Por ejemplo, en 1962 se estrena en cines mexicanos Santo contra los zombies. Uy, joya. ¿No? Esta película dirigida por Benito Larraqui. Y así por todo el mundo comienza a haber películas de zombies abordados desde el tema de gente sin voluntad. Y se le consideraba un poco como cine serie B. Cine de pocos recursos, vamos a decirlo en términos más vulgares, como cine chafa, ¿no? Nada hollywoodense, nada espectacular, más bien una historia que, como nadie tenía fe en el proyecto, pues le ponía un poquito de dinero, ¿no? Aquí ya estamos hablando desde los 20 hasta los 60, ¿no? Que fue un brinco de la religión, del vudú, etcétera. Pues eso vieron un poquito ya a científicos locos, sí, a brujos, sacerdotisas. Podríamos decir que con lo que nos compartes, a ver, vamos a hacer una radiografía del imaginario respecto de lo que es el zombie. Y si me equivoco, pues tú eres el experto sin credencial, tú me vas corrigiendo. ¿Qué es un zombie? El zombie es un ente. El zombie es un ser. Es la representación material de algo. En algunos momentos se puede considerar como un muerto viviente. A lo largo de la historia, las razones por las cuales se llega a ser zombie o por las cuales existe el zombie ha cambiado. En origen, por lo que me comentas, pues todo parte de una práctica real. Una práctica real pues... llevada a cabo a través de rituales, por chamanes, por médicos brujos, por sacerdotes de determinadas religiones, con la intención de animar lo inanimado, animar aquello que ya murió, pero estando, tal vez no es la palabra porque esa la usaremos en otro episodio, pero poseído o estando manipulado. La palabra sería manipulado. Manipulado, ¿es correcto? Para el beneficio de la persona que hizo al zombie. En este caso, en esta primera parte de la historia de
del zombie, del monstruo. Hablamos de cuestiones místicas, hablamos de cuestiones, pues como lo acabo de mencionar, ritualísticas. Ujú. Pero con el paso del tiempo, el zombie ya no tiene que ver, ya no se relaciona propiamente con artilugios, ni artilugios, ni Sí, rituales ni rituales. mágicos, Ujú. vamos a decirlo así. Pasa a ser ahora producto Un científico loco, del conocimiento, pasa a ser producto de la evolución de la ciencia, y en un punto de un accidente. Ujú, En la mayoría de las cosas y de las películas que conocemos es producto de un accidente. Y aquí estamos hablando de la primera etapa, porque hay como 3 o 4 etapas de los zombies. La primera etapa era eso, ¿no? Estamos hablando del cine de antes del 68. ¿Por qué hasta antes del 68? En el 68 llega The Night of the Living Dead. El parteaguas de la historia de los zombies que conocemos. Comenzando así la segunda etapa del cine de zombies. Los muertos revividos que comen humanos y creando así eventos catastróficos casi apocalípticos. Ya no es a una sola cosa o a una sola región, ya es algo que transgrede en estas historias fronteras. Entiendo, ¿no? Inicialmente el muerto viviente, el zombie, tenía un fin específico que lo delimitaba su creador cuando era ritualístico, y a partir de esa etapa que mencionas se vuelve algo ya de consecuencias catastróficas a nivel global, a nivel macro, donde pues ahora lo que buscan es expandirse como si fueran plaga. Así es, y este género surge otra vez más a partir de la literatura apocalíptica, teniendo novelas como Le Dernier Homme de 1805, otra vez de un francés. Los franceses tienen algún tema ahí con los zombies. De Jean-Baptiste Cousin de Grenville. The Last Man de Mary Shelley. Ambos con temática pandémica. Donde pues llegan a pasar grandes holocaustos, ¿no? Hasta llegar a una de las más famosas, si no es que la más famosa, que es la de Soy Leyenda, de Richard Matheson, en 1954. Pregunta: ¿en Soy Leyenda son zombies? Son más como vampiros, como vampiros sí, energéticos. Yo la verdad es que la he visto solamente una vez, y si te preguntas por qué nada más la he visto una vez, porque siento que cuando la vea por segunda vez la voy a desmitificar. Pero sí recuerdo que en su momento era pensar en una plaga muy similar a las bases de lo que es un zombie. Pues de hecho, por ejemplo, Soy Leyenda tiene... Hay muchas adaptaciones al cine, pero hay 3 que son las 3 grandes en la historia del cine, ¿vale? La primera, por ejemplo, es The Last Man on Earth, con el maestro Vincent Price en 1964. The Omega Man en 1971 con La Leyenda de Charlton Heston. Y finalmente Soy Leyenda con Will Smith, ya en el 2007. Uh-huh. Pero, o sea, pues, ¿y a mí qué, no? O sea, ¿Soy Leyenda qué? Pues surge por una... Resulta que un gran fan de este libro era nada más y nada menos que el maestro George Romero. Que quiso hacer una adaptación de Soy Leyenda, pero pues no tenía dinero para pagar los ¿cómo se llama? Sí, los derechos para la producción correspondiente. Exactamente. Entonces, Romero quiso hacer su propia historia y hace su ópera prima, The Night of the Living Dead. Y mira lo que desencadenó, con lo que la falta de recursos sí. Provocó. Sí, porque si somos tantito conocedores de la historia y las consecuencias de George Romero, vamos a darnos cuenta que ahí estuvo el detonante de lo que actualmente conocemos como los zombies. Como los zombies, la imagen del zombie. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, George Romero
estaba... Que The Night of the Living Dead puede ser una plática de horas, porque tiene un trasfondo para Estados Unidos, incluso social, porque el héroe principal era afroamericano. Sí. ¿No? Y todos decían, es que tú eres un amante de los negros. Y él como, pues no, pues es que toda la película se hizo con sus amigos. Uh-huh. Literal, todos los actores que están en esa película, todos eran sus amigos. Los papás de sus amigos, los primos de sus amigos, etcétera. Y el actor que hace el personaje principal era el que mejor actuaba, ¿no? Entonces George Romero, me queda claro que no era un racista. Él simplemente dijo, pues mi compa actúa bien y tú vas a ser el muchacho chicho de la película gacha. Sí, por supuesto. Y fue un súper problema para Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, dejando de lado esa parte, por ejemplo, en The Night of the Living Dead no se les dice zombies. Se les conoce como ghoul. Hablando de esta historia mítica de Arabia. Ajá. Que si mal no estoy, creo que el primer ghoul se relata en la de Mil y una noches. ¿Cómo se llama? Sí, las 1001 noches. Ajá, en alguna parte aparece por primera vez el ghoul. Sí, el ghoul es un ente o es un personaje, es una criatura muy similar a lo que interpretamos de forma sencilla desde niños como genios, ¿no? Acá lo toman más bien como algo parecido a lo que hacía el vudú. Una vasija sin alma a disposición de quien hiciera el ghoul. Ok. ¿No? Entonces aquí George Romero crea su primera historia pandémica, inspirado completamente en Soy Leyenda, para poder hacer su primer película. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para a todos ustedes que nos escuchan. De verdad, si les gusta el tema de los zombies, seguramente ya lo vieron, pero si quieren adentrarse un poquito en la historia de los zombies, recomendarles que vean como película de iniciación, porque creo que es muy buen material para poderte iniciar en cine, con las reservas que desde mi perspectiva puede llegar a tener La Noche de los Muertos Vivientes, pero con todo este enfoque contextual. Sí. Es algo que va a hacer que puedan ver nuevamente las películas posteriores o las series posteriores con un enfoque muy distinto, y que puedan encontrar como que todos esos elementos que a lo largo del tiempo han ido evolucionando en las producciones de esta naturaleza. Sí. ¿Qué tan grande es la influencia de La Noche de los Muertos Vivientes, de Night of the Living Dead, que hasta tenemos un juego de mesa por ahí? Sí. Carísimo, por cierto. Sí, un día lo vamos a tener. Sí. Justamente de ahí es que de La Noche de los Muertos Vivientes, de ahí es que Romero crea al zombie moderno. Y con él las reglas que rigen al mundo del apocalipsis zombie hoy día. Ser contagiado por una mordedura, matarlos por decapitación, quemarlos o con golpes en la cabeza. Que eso a la fecha es una regla casi inamovible ya en el género zombie. Eso lo puso George Romero, él es el creador, él es el papá de eso. Ahí sí no le pueden debatir nada a nadie. A él se le ocurrió hacer esa... Por supuesto. Esa cosa, ¿no? Entonces, retomando un poquito, al principio era literatura, criticaban... Que siempre el zombie ha existido como una crítica social. Siempre. Sí tiene un trasfondo de dar miedo, pero da miedo porque justamente ocurren cosas que cambian las leyes establecidas, ¿no? Entonces al principio de la literatura y filmografía criticaban esclavitud. Con Romero, por ejemplo, el comunismo moderno, que estaba muy de moda, y por eso es que como un negro va a ser el personaje principal. Uh-huh. Cuando en las películas hollywoodenses eran esclavos, eran sirvientes, eran a veces hasta ni siquiera considerados personas, ¿no? Y eso es lo terrible de esta situación. Y de ahí se viene una gran lista de películas zombies. Pero te estoy hablando de 200 películas zombies, o sea, así, una cosa
exacerbada. Ya con unos títulos Sí, sí, ya sí, ya. totalmente rocambolescos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Dawn of the Dead de igual de Romero. En el que esa película es de 1978, explota la tesis donde el zombie solo quiere comer y se trata como una plaga. Simplemente son ¿cómo decirlo? Sí, Sí, si fueran como, un bicho, como si ajá, fueran como algo, termitas, como si fuera ajá, una marabunta. así, como algo que simplemente va caminando y va consumiendo, listo, no tiene otra finalidad, ¿no? Y por ejemplo, entre los 70s y los 80s, como te digo, surgen un sinfín de películas, unas que, por ejemplo, las pueden buscar, están en YouTube, géneros, por ejemplo, donde hay niños zombies, que se llama The Children, la película. Kung Fu Zombies. No puede ser. Otra película que se llama The Video Dead, que es pues un VHS donde de una televisión sale un zombie. No, yo creo que aquí ya cortamos esto ya. Sin embargo, George Romero retoma otra vez con él es un fanático de este tema, ¿no? Entonces retoma con el retorno de los muertos vivientes 1 y 2, donde comienza el cliché de los cerebros. Ok. Ahí es, en esas películas es donde ya el zombie es este animal que dice cerebros. Y donde los zombies ya tienen de repente hasta personalidad, si lo quieres ver así. Hasta antes de eso, la fijación del zombie por el cerebro no estaba. No, esta fue la primera vez que ya se trabaja el concepto del muerto que quiere comer, pero quiere comer cerebros. Y todo eso lo hace George Romero, o sea, esa es la cosa que tú dices, wow, ¿cómo este tipo se le ocurre? Y les recuerdo, gente, que todo esto derivó de una falta de dinero. Exactamente. Por ejemplo, ya para cerca de los 90s, ya brincando un poquito, por ejemplo, pasan otra vez 300 películas de zombies, siendo unas, por ejemplo, de las más famosas, Braindead, o Tu mamá se comió mi perro de Peter Jackson, que es de sus primeras películas donde se trata otra vez el tema de los zombies, pero ahora existe el cine de parodia. Ya empieza a ver ya se empieza a diversificar el género. Ya no es una película de terror. Sí, ya digamos, ya se vuelve chusco. Ajá, exactamente. Y por ejemplo, aunque para finales de los 90s el cine de zombies ya era algo viejo, pasajero, así como, sí, una película más de zombies, pues por ahí del 97 de repente surge una trilogía de videojuegos, Resident Evil. Sí, por supuesto. ¿No? Que comienza una nueva oleada de productos zombies que le dieron pesadillas a millones de adolescentes a nivel mundial. Sí, sí. ¿No? Yo de hecho yo fui uno. No, yo de hecho sigo jugando el Resident Evil. Hace 2 meses acabé el remake del 4. Exactamente. Y por ejemplo, ahí es donde el zombie brinca primero de la literatura al cine clásico, luego al cine donde ya se establecen las reglas de qué es el zombie, y ahora brinca al videojuego. Ok. Ya tenemos ahí 3, 4 productos completamente diferentes que buscaron ampliar los horizontes de qué puede ser el zombie, ¿no? En este caso, pues es más inmersivo porque tú eres el personaje. Tú eres el que decide qué hacer y cómo pelear y las estrategias de juego que quieras tener. Y digo, ya hablando de videojuegos, no podemos pasar por alto Plantas contra Zombies. Que esa ya es, por ejemplo, de los juegos, yo creo que más divertidos que he jugado en mi vida, ¿eh? Además es bonito. Sí, tiene un arte y una cosa ahí adictiva. Hasta aquí el zombie era, todavía hasta esta época, el zombie era un muerto. Muerto que comía gente y que aplicaba la antropofagia como su meta su meta de vida, si es que se le puede llamar vida.
Hasta que llega la época llega la década de los 2000, ¿no? Del siglo XXI. Y gracias a Danny Boyle, con su película aquí se conoce como Exterminio, que realmente se llama 28 días después. Y que de hecho estamos ya a nada de la tercera parte. Es correcto. Esta es del 2002. Donde surgen ya como una plaga violenta. Pero además de todo, rápida. Aquí el zombie ya corre. Ya ataca, ya no es un muerto viviente, ya más bien es una persona infectada, rabiosa, ¿no? Y por ejemplo, después de Danny Boyle, un par de años después, Zack Snyder, sí, ese Snyder, el del Snyder Cut de la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, hace un remake de George Romero que se llama Dawn of the Dead, donde el zombie se vuelve mainstream, donde ya sale en la pantalla grande, donde ya hay presupuesto hollywoodense, donde ya hay dinero, digamos, para echar para arriba, y es el mismo zombie. Ya son hordas, ya es gente infectada, ya es gente violenta, monstruos, vamos a llamarlo, violentos, rápidos, que si te muerden te contagian, pero a la brevedad si pueden matarte, te matan y te tragan, etcétera, ¿no? Okay, sí. Y pues ya con cine hollywoodense, pues mira, hasta Brad Pitt, sí, Guerra Mundial Z, ¿no? Woody Harrelson y Emma Stone en Zombieland. Sí, bien divertido. Que esa ya es, por ejemplo, de comedia. Sin embargo, es un tema hollywoodense. Ya hay un presupuesto importante, ¿no? Poniendo aquí al zombie como la consecuencia del comportamiento humano y presentando el verdadero problema. ¿Qué pasa con los vivos cuando son puestos en situaciones de extremo peligro? Porque aquí el zombie ya no es el personaje principal, ¿no? Aquí el humano es el personaje principal, y es que está haciendo el humano para poder salvarse de los zombies. Y ahí en ese enfoque, en ese cambio de enfoque, ahí viene la tercera ola de los zombies. Ok. Y es justamente donde se rompe el paradigma, y ahora el zombie ya te infecta, ya es veloz, ya te puede atacar con mayor brevedad. Y aquí ya no estamos siguiendo al personaje luchando, por ejemplo, como el santo contra los zombies, ¿no? Aquí ya estamos hablando de qué vamos a hacer para sobrevivir a esta nueva situación que se está planteando. Por ejemplo, cómics como The Walking Dead, ¿no? Aquí ya estamos hablando de otro tipo de literatura, ¿no? Marvel Zombies hizo lo propio con este género. Y así, mira, miles de historias. Ya es abordada con terror, con estrés, con comedia, ¿no? Por ejemplo, Shaun of the Dead, es una gran comedia de zombies. Con Simon Pegg. Con Simon Pegg y Edward Wright, que fueron los escritores. O por ejemplo, Planet Terror, de Robert Rodríguez, que es ya cuando ves una morra con una metralleta en la pierna, dices, sí. Es que esto ya es una chulada, ya es Aquí se perdieron todas las convenciones. Ya aquí ya no hay convenciones, vamos a darle de lleno, ¿no? Ya se toma un poco más como una parodia, ¿no? Y bueno, el verdadero trasfondo del zombie recae en la vivencia de los personajes que nos llevan por este mundo apocalíptico. Ese es el problema real, ¿no? Donde ya no hay religiones, se terminan las fronteras, las economías, y llegan a su aparente fin, y con ello el fin de la humanidad. Que eso es lo que realmente a mucha gente le da miedo, dejándonos en la cabeza, ¿qué haría yo? ¿No? Porque todos sabemos qué hacer en un holocausto zombie, pero en la pandemia, sí, de apenas del 2020, pues ya como nos dimos cuenta que no estábamos preparados para nada de esto. No queríamos salir de la casa por un virus, no queríamos salir de la casa por esta situación. Manejábamos dentro de los vehículos con cubrebocas. Es correcto. ¿No? Haciendo otra pregunta como, ¿cómo seguiría mi vida en este mundo de muerte? ¿Tengo la capacidad de sobrevivir? O sea,
sé cosechar comida, o sea, cuando menos todos los que vivimos en una ciudad o en una ciudad muy grande, créeme que vamos a ser los primeritos. Vámonos. Y la última pregunta, como en el colectivo que muchos no se hacen, pero que ahí está, es: ¿podremos recuperarnos? ¿Existe la voluntad del humano de recuperarse de esta situación, de esta catástrofe, donde hay muertos o donde hay personas infectadas que son violentas y además te pueden matar en segundos? Ahí es donde está realmente el meollo de este cine fantástico. Fíjate que ahorita que lo planteas así, en secciones, por periodos, en la evolución del imaginario, creo que esta es la parte que más me gusta a mí de las historias de zombies. Aquellas donde, si bien el contexto, la historia se desarrolla en un ámbito de muertos vivientes, de personas infectadas, los protagonistas no son ellos. Me gusta mucho esta parte de la historia, de la evolución de esta figura, donde la humanidad se vuelve la protagonista. ¿Por qué? Uh-huh. Porque podemos ver desde cómics, como bien lo mencionas, The Walking Dead, que después se fue a la pantalla chica a través de la serie correspondiente y que fue un boom, más allá de que lo que haya pasado al final de ella, fue un boom. Yo creo que es la serie con mayor presupuesto para hablar de zombies televisada. ¿Y por qué le gustó a la gente? Por los dilemas. Sí, por los dilemas morales a los que se enfrentaban los personajes, que son completamente humanos. Incluso en el seguimiento de la historia de The Walking Dead, los malos ya no son los zombies, ya no es lo que les preocupa. Exacto. Ahora son los personajes, son el gobernador, es Negan, es hay un pequeño arco de unos güeyes que se llaman los caníbales, o sea, sí. Ya donde ya los muertos vivientes, créeme que es lo de menos. Sí, eso es ya lo último que nos importa. Sí, o sea, frente a la amenaza a la humanidad, esta historia nos muestra que lejos de fortalecerse, se degrada y saca lo peor de cada uno en lo individual y también en lo colectivo. En lo colectivo, es correcto. Sí, también, por ejemplo, hay algunas películas que hablan donde los zombies ya generan una conciencia, ¿no? Por ejemplo, creo que se llama Land of the Dead, donde ya los zombies intentan retomar sus roles que tenían en vida, ¿no? Y donde los humanos pues procuran estar alejado de ellos, pero los zombies también ya no se interesan en los humanos, sino en continuar con su propia existencia y ya. Que es una tesis pues extraña al final del día, por eso es una película no tan mainstream. Y te diré que a mí esa parte ya no me cuadra tanto. Ya cuando veo algún material, algún producto donde el zombie ya ya tiene conciencia, ya pienso que ya se perdió. Se perdió. Pues creo que va a ser la cuarta evolución del cine de zombies. El zombie consciente. Sí, de hecho ya hay historias de amor de zombies. Sí, hay una película por ahí de Mi novio es un zombie. Ajá, exactamente, así, ¿no? Está, hay otras series de que surge a partir de cómics. No traigo el título ahorita a la mano, pero habla de una mujer que es zombie, pero para resolver crímenes y etcétera, okay, ¿no? O sea, que ella se come el cerebro, pero porque ahí viene la información de qué fue lo que pasó y órale, son diferentes, son diferentes acercamientos a este género, que yo creo que es la cuarta evolución del zombie. Tal vez no sea una evolución tan larga como las anteriores, que son de cuando menos 20 años, pero que al final del día pues ahí están, ¿no? Y digo, vamos a tener hay películas parodia de así, por ejemplo, la última que vi es la de Tsunami Zombie. Tsunami Zombie. Que es algo así como Sharknado, pero pues es una chulada de serie B. Y mira, nos podemos ir de largo 4 horas hablando de películas de zombies, pero creo que
el trasfondo de esta charla era dar a conocer a tus oyentes, en este caso, pues qué era el zombie, de dónde viene. Muchos creemos que es a partir de George Romero, como se conoce, pero pues ya viste que desde White Zombie ya hay un trasfondo de la película de zombies como tal, y hablamos ya de literatura, pues todavía es más antigua. Pues sí, coincido completamente. Creo que el tema nos da para hablar muchísimo, que esto se puede extender por horas, pero tampoco es la intención de este programa. Es hacerlo sencillito, hacer una pequeña, vamos a llamarlo como encapsular lo más rico de cada uno de estos monstruitos y alimañas, que es así como denominamos esta sección, para que quienes nos escuchan puedan tener un poquito más de conocimiento y sobre todo referencias por si les llega a llamar la atención. Pues creo que ya soltamos aquí desde bastantes datos, desde La Noche de los Muertos Vivientes hasta Tsunami Zombie. Digo, ahí el que le quiere entrar a Tsunami Zombie, pues ya me cuenta, porque ahí sí, eso creo que ya es suficiente. Sí, pues yo creo que la finalidad también es darle a los oyentes datos de charla, de esa charla cháchara, de que llegas así con tu cuate y están esperando a que lleguen los demás compas y fíjate que los zombies existen desde 1922. Si quieres ligar, quizás. Sí, si hay gente que le gusta, si conoces una chica que le gustan los zombies, pues por ahí puedes aproximarte y pues sí, éxito. Es un arma de doble filo, eso ahí, tómenlo. Sí, es una banderita roja. Pues bueno, no queda más que agradecerte tu presencia, Kenny, en este primer capítulo de Monstruitos y Alimañas, que creo que fue bastante nutritivo respecto de la información que nos compartes. Muchas gracias. Creo yo que nos encontraremos muchas más veces aquí platicando de diferentes cosas y monstruos, porque si algo tenemos aquí mi carnal y yo es que somos fans de este tipo de temas. Ahí me invitas cuando se hable de cine slasher. Sí, no, ese lo tienes ya garantizado. Eso está para que creo que vamos a hablar incluso más. Yo creo que sí. Pero bueno, nuevamente no me queda más que agradecerte, esperando poder contar contigo en futuros episodios y sobre todo darles las gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Espero que esto haya sido de su agrado. Como les comentaba, en La Lengua de Orfeo tenemos la intención de ir diversificando el contenido. Por un lado, las leyendas, establecer un día específico o una serie de leyendas, como ya se ha platicado, partiendo de los estados de la República y después pasando por otros lugares. Continuaremos con las lecturas de diversos cuentos, pero con este capítulo abrimos esta serie de monstruitos y alimañas para poder hablar de diferentes seres, monstruos, bichos, como lo quieran llamar. Y por supuesto, quienes estén interesados en que se hable de algún tema en específico, los canales de comunicación están abiertos. Como les comentaba, como les comenté en episodios anteriores, tenemos ahí una cuenta de correo, lalenguadeorfeo@gmail, y pues vaya, el canal de Spotify. Posteriormente estaremos abriendo otros canales. Y pues no me queda más que agradecerles. No sé, Kenny, si tienes redes sociales donde te puedan seguir. Sí, claro que sí. En este momento tengo, mi estudio de tatuajes que se llama Red Zombie Ink and Art. Estoy así en Instagram y Facebook, donde me pueden mandar mensajes para cotizar tatuajes si es que les interesa. Es muy bueno, yo me acabo de hacer uno hace un mesecito y todo el mundo me lo ha chuleado. Y pues nada, agradecerte por este espacio y pues darte toda la buena vibra. Muchísimas gracias. Pues bueno, de esta manera es como concluimos nuestro episodio de La Lengua de Orfeo, especial de Monstruitos y Leyendas número 1, Zombies. Les agradezco el favor de su atención y nos vemos hasta la próxima historia. La Lengua de Orfeo.